7 de enero de 1945. En el cuartel general del Comando Supremo Aliado, Dwight David Eisenhower estaba sentado solo, leyendo una transcripción que acababa de llegar de París. Era el texto completo de una conferencia de prensa dada esa misma mañana por el mariscal de campo británico Bernard Law Montgomery. Mientras leía, sus manos comenzaron a temblar. No de miedo, de rabia contenida. Montgomery había hablado durante casi una hora ante periodistas de todo el mundo. Había explicado la batalla de las Ardenas como si fuera una historia sencilla. Los americanos confundidos, desorganizados, sorprendidos. Los británicos firmes, experimentados, decisivos. Según Montgomery, cuando él llegó al sector norte, encontró caos. Y según Montgomery, fue su intervención personal la que salvó al ejército estadounidense de una derrota catastrófica. No lo dijo directamente, no lo necesitaba. Cada frase estaba cuidadosamente construida para dejar una impresión clara. Sin liderazgo británico, la ofensiva alemana habría tenido éxito. Eisenhower leyó la transcripción una segunda vez, luego una tercera. Sabía exactamente lo que significaba. Montgomery no había cometido un error, no había sido mal interpretado. Aquello no fue improvisación, fue cálculo. Eisenhower llevaba más de un año como comandante supremo aliado. Había dirigido la invasión del norte de África, coordinado el desembarco en Sicilia, aprobado y ejecutado el día D. Había equilibrado ejércitos de distintas naciones, doctrinas opuestas, egos enormes. Había tratado con Roosevelt, Churchill y Stalin, manteniendo una alianza frágil bajo una presión constante. Y ahora, uno de sus propios subordinados acababa de decirle al mundo que los estadounidenses no sabían cómo librar una guerra moderna. Eisenhower dejó el papel sobre el escritorio. Miró el teléfono. Sabía lo que iba a pasar. Si no actuaba de inmediato, sus generales americanos iban a exigir una respuesta, y no una diplomática. Si Omar Bradley y George Patton perdían la confianza en el mando aliado, no seguirían callados, y si renunciaban, el sistema entero podía colapsar. Ese fue el momento en que Eisenhower comprendió la paradoja de su cargo. Tenía autoridad sobre millones de hombres, excepto sobre el hombre que más necesitaba ser disciplinado. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder varios años. En octubre de 1942, Bernard Montgomery asumió el mando del 8º Ejército Británico en el norte de África. Durante 2 años, los británicos habían sido derrotados repetidamente por las fuerzas del mariscal alemán Erwin Rommel. Habían perdido terreno, hombres y, lo más grave, confianza. Montgomery llegó con una filosofía distinta. No creía en ataques improvisados ni en riesgos innecesarios. Preparó la batalla de El Alamein durante semanas. Acumuló suministros, entrenó a sus tropas hasta el agotamiento y planeó cada movimiento con obsesiva precisión. Cuando finalmente atacó, el 23 de octubre, el resultado fue decisivo. Las fuerzas de Rommel se retiraron. Fue la primera gran victoria británica contra Alemania en la guerra terrestre. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente un héroe, y Montgomery se convirtió en uno. Churchill declaró que el Alamein había cambiado el curso de la guerra. Las campanas sonaron en todo el país. Montgomery apareció en portadas de periódicos, carteles de propaganda, discursos públicos. Para una nación golpeada por Dunkerque, por los bombardeos y por años de derrotas, Montgomery simbolizaba disciplina, método y victoria. Pero el éxito tuvo un precio. Montgomery empezó a creer que su forma de hacer la guerra era la única correcta. Escribía en su diario que la mayoría de los generales eran incompetentes, que los políticos no entendían la realidad del combate, que él, y solo él, sabía cómo derrotar a Alemania. Esa confianza se transformó lentamente en arrogancia. Cuando los estadounidenses entraron en la guerra y comenzaron a desplegar fuerzas masivas en Europa, Montgomery los vio con desprecio. Los consideraba valientes pero inexpertos, ricos en recursos, pobres en juicio. Creía que necesitaban dirección británica. Para 1944,
Montgomery ya no era solo un general, era un símbolo político. Había sido ascendido a mariscal de campo, el rango más alto del ejército británico. Pertenecía al sexto grupo de ejércitos. Formalmente respondía ante Eisenhower. En la práctica, se veía a sí mismo como un igual. Eisenhower entendía el problema. Su puesto no era solo militar, era profundamente político. La alianza no funcionaba solo con órdenes, funcionaba con equilibrio. Estados Unidos aportaba la mayoría de las tropas y del material. Gran Bretaña aportaba prestigio, experiencia y una posición política que Churchill defendía ferozmente. Para Churchill, permitir que un comandante británico fuera tratado como subordinado menor era inaceptable. Cada conflicto con Montgomery tenía a Churchill detrás. Si Eisenhower presionaba demasiado, Churchill escribía a Roosevelt. Si Eisenhower cuestionaba un plan, Churchill intervenía. Y Roosevelt fue claro: mantener la alianza era más importante que ganar discusiones tácticas. Eisenhower aprendió a tolerar a Montgomery, a trabajar alrededor de él, a sonreír cuando era insultado, a ceder cuando no debía. Pero Montgomery siguió empujando. En septiembre de 1944 propuso la Operación Market Garden, un plan audaz para terminar la guerra antes de Navidad. 3 divisiones aerotransportadas serían lanzadas detrás de las líneas alemanas para capturar puestos clave en Holanda. Luego, fuerzas blindadas británicas avanzarían por un corredor estrecho hacia Alemania. Eisenhower dudó. La inteligencia indicaba fuerzas alemanas más fuertes de lo que Montgomery admitía. El plan dependía de una sola carretera elevada. Si un puente caía, todo colapsaba. Montgomery insistió. Exigió prioridad absoluta de suministros. Amenazó con acudir directamente a Churchill. Eisenhower cedió. Market Garden fracasó. 10.000 bajas. Una división británica prácticamente destruida. Y Montgomery hizo lo que siempre hacía. Culpó al clima, a la inteligencia, a los americanos, a cualquiera excepto a sí mismo. Luego llegó diciembre de 1944. Hitler lanzó su última gran ofensiva en el oeste a través del bosque de las Ardenas. El ataque tomó por sorpresa a unidades americanas, pero no las quebró. Resistieron en condiciones extremas. Bastogne se convirtió en símbolo de resistencia. Patton giró su tercer ejército 90 grados y atacó en una de las maniobras más impresionantes de la guerra. Eisenhower reaccionó con rapidez, redirigió fuerzas, estabilizó el frente, coordinó contraataques. Por razones prácticas, colocó temporalmente a algunos ejércitos estadounidenses bajo coordinación de Montgomery en el sector norte. Era una medida provisional. Montgomery lo interpretó como una validación de su superioridad. Cuando la ofensiva alemana fracasó, Montgomery creyó que había llegado su momento. Y habló. La conferencia de prensa del 7 de enero fue un desastre diplomático. Montgomery describió el caos americano y el orden británico. Dijo que los soldados estadounidenses eran valientes, pero mal dirigidos. Insinuó que sin su intervención, la ruptura alemana habría tenido éxito. En Estados Unidos, la reacción fue inmediata. Los generales estaban furiosos, los soldados se sintieron insultados, los periódicos hablaron de traición al esfuerzo común. 2 días después, Omar Bradley se presentó ante Eisenhower. Calmado, preciso, directo. Le dijo que no podía seguir sirviendo bajo un mando aliado que permitía que un oficial británico humillara públicamente a soldados americanos. Si Montgomery no era removido, Bradley renunciaría. Y Patton renunciaría con él. Eisenhower entendió la gravedad. Si perdía a Bradley y Patton, perdía el control del ejército estadounidense. Si despedía a Montgomery, rompía la alianza con Gran Bretaña. Redactó la orden de destitución. Estaba escrita. Lista. Solo faltaba la firma. Entonces sonó el teléfono. Winston Churchill. Churchill reconoció que Montgomery había sido imprudente, pero advirtió que despedirlo provocaría una crisis política masiva. Propuso una salida, una carta de disculpa privada, no una humillación pública, solo lo suficiente para salvar la alianza. Eisenhower consultó a Bradley y Patton. Patton la consideró una farsa. Bradley, pragmático, aceptó con una condición. Montgomery nunca volvería a tener autoridad sobre tropas estadounidenses. Eisenhower rompió la orden. Montgomery escribió la carta. No admitió culpa total, pero expresó pesar. Fue suficiente. La alianza sobrevivió, pero la confianza no. Eisenhower ganó la guerra, pero perdió la batalla que más deseaba librar. No pudo despedir al hombre que lo obligó a elegir entre honor y unidad.
Y esa decisión lo acompañó el resto de su vida. Alemania no se derrumbó inmediatamente después de la crisis Montgomery. La guerra continuó durante 4 meses más. Y durante esos meses, Dwight Eisenhower siguió comandando una alianza que había sobrevivido, pero que ya no era la misma. La ruptura no fue visible para el público, no apareció en los comunicados oficiales, no se mencionó en los periódicos. Pero dentro de los cuarteles generales aliados, algo había cambiado de forma permanente. Los generales estadounidenses ya no confiaban en Bernard Montgomery, no como comandante, no como socio, y definitivamente no como líder estratégico. A partir de enero de 1945, Eisenhower hizo un ajuste silencioso pero decisivo. Montgomery conservaría su rango, su prestigio y su mando nominal sobre fuerzas británicas y canadienses. Pero nunca volvería a tener autoridad operativa sobre tropas estadounidenses. Ese fue el verdadero castigo, no público, no humillante, pero absoluto. Montgomery lo entendió de inmediato. Había salvado su carrera, pero había perdido algo mucho más importante: influencia real. Durante los meses finales de la guerra, cada decisión estratégica importante pasó directamente por Eisenhower y por comandantes estadounidenses como Bradley y Patton. Montgomery era informado, consultado, escuchado, pero ya no era determinante. Para un hombre que había construido toda su identidad alrededor de ser indispensable, aquello fue un golpe profundo. Montgomery siguió creyendo que tenía razón. Siguió convencido de que su enfoque metódico era superior. Siguió escribiendo en privado que Eisenhower carecía de la audacia necesaria para terminar la guerra rápidamente. Pero ahora esas opiniones se quedaban en su cuaderno, no en conferencias de prensa, no en decisiones reales. Eisenhower, por su parte, había aprendido una lección dura y duradera. Había ganado la batalla de las Ardenas, había salvado la alianza, pero había descubierto el límite real de su poder. En teoría, como comandante supremo, podía destituir a cualquier subordinado. En la práctica, la política imponía fronteras invisibles que ni siquiera él podía cruzar sin consecuencias mayores. Esa comprensión lo acompañó durante el resto de la guerra. Cuando los aliados cruzaron el Rin, fue bajo una estructura de mando mucho más controlada. Las ofensivas avanzaron en un frente amplio, exactamente como Eisenhower había planeado desde el principio. Los alemanes no pudieron concentrar sus defensas. Sus generales, entrevistados después de la guerra, admitirían que esa estrategia fue devastadora. Montgomery nunca dejó de insistir en que un ataque único, concentrado bajo su mando, habría terminado la guerra antes, pero la historia no lo respaldó. Las fuerzas aliadas avanzaron desde múltiples direcciones. Las ciudades cayeron una tras otra. El Tercer Reich se desmoronó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió. En el sector británico, Montgomery aceptó formalmente la capitulación alemana. Las cámaras estaban allí, las fotografías recorrieron el mundo. Para el público, era el símbolo de la victoria aliada. Eisenhower no lo contradijo, nunca lo hizo. En público, Eisenhower fue generoso. Reconoció contribuciones británicas, elogió la cooperación aliada, mantuvo intacta la imagen de unidad. En privado, el alivio era evidente. La guerra había terminado, y con ella, la necesidad de comandar a Bernard Montgomery. Eisenhower regresó a Estados Unidos como un héroe. Fue celebrado como el general que había dirigido la derrota de Alemania nazi. Años después, sería elegido presidente. Montgomery también regresó a Gran Bretaña como una figura legendaria. Escribió memorias, concedió entrevistas, siguió defendiendo su visión estratégica hasta el final de su vida. Nunca aceptó plenamente que había estado a un solo trazo de pluma de ser despedido. Nunca reconoció que su carrera había sido salvada no por su genio militar, sino por el miedo político a las consecuencias de su destitución. Eisenhower sí lo sabía. En cartas privadas, admitió que Bernard Montgomery había sido uno de los desafíos más difíciles de su mando. No por incompetencia, sino por ego. Eisenhower escribió que comandar a Montgomery requería más energía que comandar ejércitos enteros. Que mantener la alianza a veces exigía tolerar comportamientos que, en cualquier otro contexto, habrían sido inaceptables.
Años más tarde, otro presidente enfrentaría una decisión similar. En 1951, Harry Truman destituyó al general Douglas MacArthur por insubordinación, durante la Guerra de Corea. Fue una decisión políticamente arriesgada. Truman sabía que sería impopular, pero la tomó de todos modos. Eisenhower observó ese episodio con atención. Había enfrentado un dilema parecido. Había elegido un camino diferente. 2 guerras. 2 decisiones. 2 líderes. Uno eligió confrontar. El otro eligió contener. Ambos ganaron sus guerras. Ambos pagaron un precio. La historia nunca dio una respuesta definitiva sobre cuál elección fue la correcta. Lo único claro es esto. Dwight Eisenhower no pudo despedir a Bernard Montgomery cuando más lo deseaba. No porque careciera de autoridad, sino porque el costo político era demasiado alto. Eligió la unidad sobre el orgullo, la alianza sobre la justicia inmediata, la victoria final sobre la satisfacción personal. Y esa elección, correcta o no, definió su mando tanto como cualquier batalla. Porque en la guerra, a veces el enemigo más difícil no está al frente, sino dentro de la alianza que necesitas para ganar.